suponga que desea diseñar. Ok, aquí nos dice que nos dan un ejemplo. Suponga que desea diseñar una aplicación para controlar a todo el personal que estudia o trabaja en el Instituto Superior Pedagógico, conociendo la información correspondiente a cada uno de ellos. Entonces, tenemos tres tablas o tres entidades donde nos hará trabajadores docentes, van a tener nombre, dirección, número de identidad, sexo, fecha de ingreso, cargo, salario, departamento, asignatura. La de trabajadores de servicio va a tener lo mismo, nombre, dirección, número de identidad, sexo, fecha de ingreso, cargo, salario, área y estudiantes. Ok, entonces para el efecto vamos a hacer lo siguiente. Vamos por aquí, dejo de compartir. Ok. Y vamos a realizar lo siguiente. ¿Listo? Ok, entonces vamos a apoyarnos de la herramienta StarUML y vamos a colocar aquí una clase. Vamos a pintarla acá. Ok. Entonces, esa clase, según nos lo está dando el mismo ejercicio, nos dice que va a tener las siguientes propiedades. Entonces, esa clase que se llama trabajador, que es la inicial con la que vamos a trabajar, trabajadores docentes, vamos a crearla aquí, docentes, caso, docentes, que va a tener nuestra clase de docentes. Colocarle aquí nuevos. Bueno, digámoslo así, la clase docente va a tener los siguientes atributos para su efecto. Entonces, el primero, que nos va a hablar de la dirección, en este caso, va a ser la fecha en que egresa, el cargo y el salario. Entonces, hombre, aquí el identificador para ella, que va a ser el ID de docente, ¿cierto? Nuestra clase docente. Vamos a darle también a este, ¿cierto? Un atributo, y ese atributo de qué tipo va a ser. Entonces, va a ser público, protegido o privado. Entonces, en su efecto, vamos a decirle que va a ser público. ¿Listo? Va a tener, en este caso, una fecha de ingreso. Llamarle fecha de ingreso. Entonces, este va a ser de tipo de, el anterior lo vamos a colocar, ¿cierto? De tipo entero. Ok. El siguiente atributo que va a ser el cargo, va a tener este trabajador docente, de tipo string. El salario, ok, vamos a darlo de tipo float. ¿Qué otro atributo? El departamento donde va a trabajar, en este caso vamos a darlo de tipo string. Y la asignatura de este trabajador docente, la asignatura que él va a impartir, la vamos a dejar de tipo string. ¿Okay? Entonces tenemos aquí la clase docente, ok. ¿Y qué más nos dice el ejercicio? Entonces nos dice que tenemos, inicialmente podríamos pensar en declarar tres clases, docente, servicio y estudiante. Pero si analizamos la información, observamos que hay propiedades que se repiten en las tres clases, como son nombre, dirección, número de identidad y sexo. Por lo que se pudiera declarar una clase persona que, observemos aquí en el mismo enunciado, ok, por aquí de nuevo, voy a compartir de nuevo la pantalla. Y nos dice inicialmente, ¿cierto? Tenemos la clase de trabajador, la clase de servicio, ¿cierto? Aquí lo tenemos, trabajadores de servicio, y tenemos otra clase que es la clase de estudiante, ¿ok? Entonces, tenemos la clase docente, la clase de trabajadores de servicio, ¿ok? Y tenemos la otra clase, que en este caso sería la clase estudiante. Ok, pero observemos también aquí, en el mismo ejercicio, lo que es el nombre se repite en todas tres. Dirección es un atributo que es común a las tres clases. Sexo también es común a las tres clases, pero fecha de ingreso lo tiene docentes y lo tiene trabajadores de servicio.
no, este atributo no lo tiene la clase estudiante. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Si analizamos la información, observamos que hay propiedades que se repiten en las tres clases, como cuáles: nombre, dirección, número de identidad y sexo, por lo que se pudiera declarar que la clase persona que aparece estas propiedades comunes y así no tener que repetirlas en cada una de las clases que podrían ahora las cuatro clases. O sea, nos están hablando que podemos agrupar las clases que se repiten, como son estas: nombre, dirección, número de identidad y sexo, en una superclase, ¿cierto? Que la llamaríamos persona. Ok. Entonces, ¿cómo nos quedaría el ejercicio para el caso? Muy bien, entonces vamos de nuevo a retomarlo en esta parte. Ok, nuevamente, donde habíamos quedado. Entonces, que nos habla de que tenemos una clase docente, una clase servicio y una clase estudiante, ¿sí? De estas, entonces, vamos a colocarle aquí el identificador para ella, que sería, en este caso, un atributo, ¿cierto? Propio para la misma clase. Dijimos que le íbamos a dejar de tipo entero. Y lo mismo aquí, la clase estudiante. Entonces, ID estudiante. Ok. Y de tipo entero. ¿Listo? Ya nos iremos familiarizando. Decimos que estos atributos, lo que es el nombre, ¿sí? Permítame, miramos, lo que es el nombre, la dirección y el número de identidad se repiten en todas tres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una superclase. Méteme acá, voy a ir colocando estas clases. Recuerden que lo que es clase docente y servicio se derivan de la clase trabajador. Y esa clase la vamos a agrupar en una clase que se llama persona, ¿ok? Persona va a tener su propio identificador. En este caso sería el ID para persona y decimos que es de tipo entero. Entonces, ¿qué atributos va a tener común esta superclase? Entonces, va a tener, ¿qué atributos? Va a tener lo que es el nombre, ¿cierto? Dijimos que era de tipo string, la dirección, ¿sí? De tipo string, ok. El número de identidad, entonces coloquémosle acá, no, identidad. Este lo vamos a colocar de tipo plural, ok. Y el sexo, entonces sexo de tipo string. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tanto la clase trabajador docente como la clase trabajador servicio, ok, van a ser hijas, bueno, de la clase, ok, vamos aquí a colocarle el nombre para saber qué se derivan. Esta es de la clase trabajador, aquí mayor, de trabajador docente, aquí de trabajador servicio. ¿Ok? De trabajador docente, de trabajador servicio. Que estas tres, estudiante también va a heredar de la clase persona. Entonces, ¿qué van a heredar? Los atributos de nombre, dirección, número y sexo. Son comunes a todos tres. ¿Listo? Pero aún quedan en las clases docente y trabajador de servicio propiedades comunes, por lo que se pudiera declarar una clase de trabajador con las propiedades fecha ingreso y fecha cargo. Salario, finalmente, entonces nos están diciendo que de estas dos clases, de la clase docente y de la clase servicio, o sea, estas dos, aquí hay atributos que se nos repiten. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo de la clase trabajador y de la clase servicio, de la clase docente, observen que estaría fecha ingreso, mírenlo, aquí está común. Permítame, vuelvo acá y comparto la pantalla. Observen aquí algo. Entonces, ya estos tres dijimos que se repetían, ¿cierto? En todas las tres clases. Pero observen aquí algo, que lo que es fecha ingreso
Sí, se repite y se repite en docente y trabajador servicio. El cargo se repite y el salario. Estos tres se repiten. Por lo tanto, nos dice que podríamos sacarlo en otra clase, ¿sí? Entonces, de nuevo aquí retomando. Ok, nuevamente. Entonces, tendríamos otra clase, para nuestro caso, la vamos a llamar la clase trabajo. Ok, voy a borrarlo acá y voy a borrar acá la relación de dependencia, de asociación, perdón. Y esta clase de trabajador que va a tener, o sea, hay que crearle los atributos. Entonces, trabajador, ok. El mismo enunciado del ejercicio nos lo está diciendo. Entonces nos está diciendo que de la clase de trabajador se van a repetir los atributos, que en este caso sería fecha ingreso, que aquí, entonces sería fecha ingreso de tipo fecha. Y vamos a tener el cargo de tipo string. Ok. Otro atributo que se nos repite es salario. Ok. Dejamos de tipo float. Ok. Entonces decimos que trabajador, ¿cierto? Viene a ser hija de la clase persona y que a su vez, entonces aquí lo vamos a quitar. Vamos aquí a eliminar este campo. Cargo también y salario. ¿Listo? Entonces, estas dos tablas, ok, van a heredar de quién, en este caso, van a ser hijas de la clase trabajador. ¿Listo? Aquí llevamos el ejercicio. Ok. Y nos va diciendo. De acuerdo a la clase que hemos concebido, podemos decir que un estudiante es una persona que tiene un año y una especialidad. Entonces, a estudiante hay que darle, ¿cierto? Según nuestro ejercicio. Entonces, aquí, digamos, el año. Bueno, hay universidades que no lo hacen por año. Damos que este es el ejemplo del año, tipo fecha y la especialidad. O el área en donde él está. Ok. Y nos dice además, aquí no lo decía, entonces una especialidad. Un trabajador es una persona que tiene una fecha de ingreso, un cargo y un salario. Un trabajador docente es un trabajador que tiene un departamento y una asignatura. ¿Sí? Y un trabajador de servicio es un trabajador que tiene un área. Entonces aquí vamos a colocarle otro atributo, que en este caso sería área. ¿En qué área va a estar ubicado el trabajador de servicio? Este campo no de tipo string. ¿Listo? Los estudiantes y los trabajadores forman subconjunto de las personas. Entonces, aquí estudiante y trabajadores, ¿sí? Son subconjuntos del conjunto universal, que en este caso sería nuestra clase, persona. La clase persona es una clase base de las clases estudiante y trabajador, por lo que estas clases se heredan de las propiedades y los métodos de la clase persona. De manera similar, los trabajadores y docentes y los trabajadores de servicio son subconjuntos de los trabajadores por los que la clase trabajador es clase, la clase docente, y servicio, por lo tanto, heredan las propiedades y los métodos de la clase trabajador. Luego, las 5 clases serían. Entonces, en nuestro ejemplo tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 clases. ¿Sí? En este caso tendríamos la clase universal, que sería la clase persona o la clase madre, que va a tener como clase hijas, digamos, al mismo nivel, lo que son la clase trabajador y la clase estudiante. Y que a su vez trabajador viene a ser clase madre, ¿cierto? ¿De quién? De la clase docente y de la clase servicio. ¿Sí? Entonces, en nuestro ejemplo tendríamos las 3 clases, digamos, al mismo nivel, lo que es docente y servicio, que vienen a ser hijas de la clase trabajador, que a su vez
viene a ser hija de la clase persona. Digámoslo en términos de herencia, persona es la abuela, ¿cierto? De la clase servicio y de la clase docente, ¿sí? Trabajador y estudiante son hijas de la clase persona. Nuestro trabajador tiene la posibilidad de cambiar de cargo y de salario y de visualizar su cargo y salario y fecha de ingreso, pero también puede cambiar su dirección y visualizar su nombre y dirección, número de carnet de identidad y por eso, porque a su vez un trabajador y uno puede ser trabajador y persona, ¿cierto? Entonces, nuestro estudiante tiene la posibilidad de cambiar de año y visualizar el año que cursa y su especialidad, pero también puede cambiar su dirección y visualizar su nombre y dirección, número de carnet, identidad, método, porque a la vez es un estudiante y es una persona. Entonces, están las reglas con las que podemos nosotros comenzar a evaluar nuestro sistema de herencia o de clase en el tema de programación orientada a objetos. Entonces, una persona, yo puedo aquí agregarle a el método, aquí en desoperaciones, agregar el método de ingresar, ¿cierto? En este caso, registrar. Registraríamos una persona. Aquí actualizaríamos, en este caso, actualizar los datos de esa persona. Y podríamos acá, ¿cierto? Validar los datos de esa persona. Serán los métodos. En este caso, la persona va a tener un nombre, una dirección, un número, una identidad y un sexo, ¿sí? Pero si esa persona fuera a ser un trabajador, ojo, entonces aquí dentro de ese trabajador tendríamos que diferenciar si ese trabajador es docente o si es un trabajador de servicio, qué tipo de trabajador es, ¿sí? Y en este caso, si esa persona viene a ser un estudiante, entonces podría darse el caso de que el estudiante a su vez fuera trabajador, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces eso lo vamos a hacer en el siguiente video.